Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Reflexiones diarias del Evangelio con el sacerdote Tony Díaz. Este programa es patrocinado por los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es miércoles de la 10ª semana del tiempo ordinario, El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 5 versículos 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos». Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Continuamos leyendo del Sermón de la Montaña, el primero de 5 discursos de Jesús en el Evangelio de Mateos. Ayer, el lunes y martes escuchamos acerca de las bienaventuranzas en este Evangelio de Mateos, en el cual Jesús realmente nos da una visión totalmente diferente de lo qué es lo que significa vivir bajo el reinado de Dios. ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la apertura del ciudadano del reino de Dios ante lo que Dios nos propone como hijos e hijas amados de Él, y cómo vivir no solamente en relación con Dios, sino también en relación a otros, en relación al mundo, en relación a mi prójimo? Aquí Jesús ahora nos presenta un tema que fue muy discutido particularmente en la comunidad de donde sale este Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es el más judío de los 4 evangelios. Es el evangelio que más se esfuerza de hacer una conexión entre el Antiguo Testamento y Jesús. Que Jesús es el que cumple todo cuanto la ley mosaica y los profetas hablaban acerca del Mesías que tenía que venir. Entonces, Mateo se esfuerza en gran parte de hacer estas conexiones, de crear estos puentes entre el Antiguo Testamento y Jesús y las enseñanzas de Jesús. Por eso, aquí la pregunta que resalta en este Evangelio de hoy: ¿cómo es que Jesús es el cumplimiento, es la plenitud tanto de la ley mosaica como de los profetas? Y cuando decimos ley mosaica y los profetas, estamos hablando de la totalidad del Antiguo Testamento, porque hay otros libros que incluyen la totalidad del Antiguo Testamento, como los libros históricos, los libros sapienciales, o sea, de la sabiduría, que forman parte del Antiguo Testamento tal y como nosotros lo conocemos hoy en día. Así que este Evangelio de hoy está contestando esa pregunta: ¿cómo es que Jesús cumple, realiza o lleva a la plenitud lo que la ley mosaica y los profetas nos dan? Y esta pregunta era muy importante porque los primeros cristianos, en su mayoría, eran judíos convertidos al cristianismo. Entonces, para estos primeros judíos cristianos, el cristianismo no era un rechazo del judaísmo, no era una nueva religión, sino era el desarrollo, el cumplimiento, el llegar a la plenitud de lo que desde Abraham se viene viviendo dentro de Israel. Por eso, ese gran esfuerzo que hace Mateo de hacer esta conexión de Jesús con el Antiguo Testamento. Dice el Evangelio de hoy:
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. Nuevamente, por ley y profetas, Mateo está haciendo referencia a la totalidad del Antiguo Testamento. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Recordamos que la ley mosaica, tal y como la encontramos en el Antiguo Testamento, consistía en unos 613 mandamientos, prescripciones, normas que un judío fiel y devoto era llamado a cumplir, particularmente los hombres judíos, ¿no? Y en tiempos de Jesús se esforzaban mucho no solamente en enumerar los mandamientos que todo judío era llamado a cumplir, sino también en enumerarlos en la cuestión de importancia de los mayores a los menores, ¿no? Y esto era un debate continuo entre rabinos, entre escribas, de cuáles eran los mandamientos más importantes. Por eso la pregunta que encontramos en los evangelios que un escriba le hace a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante? El primero, ¿no? Y nace de esta preocupación de no solamente enumerar los mandamientos, sino también darle el orden jerárquico entre ellos, desde el más grande hasta el más pequeño, el más importante hasta el más insignificante. Y para Jesús, como buen judío, pues él no viene para destruir lo pasado, lo antiguo o la tradición judía, sino para llevarla a su plenitud, ¿no? Es lo que dice aquí en este versículo 17. No crean que he venido a abolir. La palabra abolir significa destruir, tirar abajo. No, dice, he venido sino a darles plenitud. Y por plenitud entendemos de que Jesús viene a darle un entendimiento más profundo, una interpretación más profunda de la ley. Y mañana veremos ejemplos a lo que Jesús está refiriendo con estas palabras, a lo que Jesús se refiere por plenitud de los mandamientos. Esto lo veremos mañana. Así que aquí Jesús nos está dirigiéndose a sus discípulos que son judíos, de que no pretendan de que el Mesías viene a destruir todo lo pasado, ¿no? Y esto debe de resonar y hacer eco en nosotros, particularmente en nuestra Iglesia Católica, que tenemos un profundo sentido y respeto a la tradición. Pero la tradición debe de ser entendida apropiadamente para poder, para que nos informe, para que nos guíe, pero a últimas tenemos también que decirlo claramente, que no es la tradición lo que nos salva. La tradición nos informa, la tradición mantiene en cierta manera nuestra historia, que nos orienta hacia donde somos llamados, pero a últimas no es la tradición lo que nos salva, es la fe en Dios, la fe en Jesucristo. Ahora, la tradición tiene su función. Ahora, hay diferentes formas de entender tradición, particularmente la tradición religiosa. Por tradición religiosa podemos hacer referencia a las enseñanzas de la Iglesia, a la doctrina de la Iglesia, a los sacramentos dentro de la Iglesia que nos ayudan a construir nuestra identidad como católicos, ¿no? Y esto tiene un gran valor y no se puede simplemente rechazar. Pero para que la tradición sea una tradición viva, la tradición tiene que ser constantemente reinterpretada y no simplemente repetir lo que nuestros antepasados nos dejaron. ¿Por qué? Para que la tradición tenga vida, promueva vida en nosotros, tiene que ser reinterpretada en nuestros tiempos. Por ejemplo, el lenguaje que se utilizó hace 1000 años en la Iglesia Católica, pues es un lenguaje que hoy en día no entendemos. Para empezar, era el latín, ¿no? Y la mayoría de nosotros no entendemos el latín. Y también, aún, digamos, pongamos que el español de España que recibimos nosotros, pues es un lenguaje que, aunque sea la misma lengua,
diferentes palabras, diferentes expresiones significan cosas diferentes, tal y como nosotros utilizamos la lengua española, ¿no? Así que la tradición tiene que ser constantemente reevaluada para que informe, para que nos guíe en el presente, llevándonos hacia el futuro. Y esta es la gran necesidad que cada generación tiene que hacer. No simplemente rechazar el pasado porque es antiguo, porque es de previas generaciones. Es como la tradición hoy en día se manifiesta y nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Ahora, hay una gran problemática a veces en cómo reinterpretamos la tradición. Para unos piensan que el reinterpretarla es tirar, es rechazar, ¿no? No es eso. La necesidad de reinterpretar la tradición es hacerla viva, hacerla contemporánea para poder entender no solamente quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde somos llamados, ¿no? Y esto es algo que lo vemos en la naturaleza misma. Vivir implica cambiar. Vean lo que la naturaleza vive en un ciclo de un año, ¿no? Ahorita estamos en tiempos de primavera, donde la naturaleza está despertando. Después vendrá el verano, donde la naturaleza está en su vigor. Después vendrá el otoño, cuando la naturaleza empieza a dar ese cambio para entrar al invierno, donde los árboles sueltan las hojas para poder regenerarse cuando venga otra vez la primavera. Y el invierno es el tiempo de dormir, el tiempo de adquirir fuerzas para el crecimiento que vendrá después en la nueva primavera del año próximo, ¿no? Así que vivir implica cambiar. De Dios decimos que Dios nunca cambia. Bueno, eso es de Dios, pero nosotros no somos dioses. Nosotros somos parte de la creación de Dios y por tanto tenemos que seguir el ritmo de la vida que nos forza a tener que ir cambiando, a tener que ir dejando atrás aquello que nos impide responder a los nuevos retos. Y esto es lo que está dentro de lo que Jesús está haciendo con este evangelio de hoy, cuando nos dice que Él no viene a destruir, no viene a rechazar, viene a darle plenitud, o sea, a reinterpretar tanto la ley mosaica como los profetas en la forma en que Él entiende, en la forma que Él vive. Y lo que vemos en Jesús claramente es de que Él no viene simplemente a enseñar. Jesús enseña practicando, viviendo lo que enseña. Jesús enseña lo que practica y practica lo que enseña, ¿no? Por eso su palabra tiene autoridad. Porque Él, a diferencia de los escribas y de los fariseos de su generación, es algo que Jesús criticaba, que ellos solamente enseñaban pero no se atrevían a aplicar, a poner en práctica lo que ellos exigían al pueblo de Dios. Y Jesús no. A sus discípulos no les exige nada que Él mismo no está dispuesto a cumplir, a someterse, a vivir. Por eso su palabra tiene autoridad. Dice, yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Aquí hemos de recordar que Jesús no está hablando de una interpretación literal de la ley, que era lo que los escribas y los fariseos en tiempos de Jesús estaban haciendo. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores, aquí hemos de recordar el número de leyes o prescripciones en la ley mosaica 613 y el orden jerárquico que tenían de los más grandes a los más menores, de los más importantes a los menos importantes, ¿no? Así que cuando dice el que quebrante uno de estos preceptos menores, y después viene aquí lo siguiente, y enseñe a los hombres a quebrantarlos, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla, o sea, el que los viva, el que los aplique para sí mismo y por medio de su vida, por medio de su testimonio,
enseñe, guíe a otros, este será grande en el reino de los cielos. Y nuevamente esto es lo que Jesús modela en su propia vida. No les enseña a sus discípulos, no nos enseña a nosotros nada que él mismo no está dispuesto a someterse y a seguir. Así que el Jesús de aquí que tenemos en Mateo es un Jesús muy judío. Ahora los otros evangelios, Lucas, Marcos y Juan, nos dará una noción un poco diferente, pero no contradictoria en la relación entre la ley mosaica y el Nuevo Testamento o Jesús mismo, ¿no? Son diferentes puntos de vista porque nacen de diferentes comunidades. El Evangelio de Mateo nace de una comunidad predominante judía cristiana. Por eso esta pregunta, esta cuestión de la relación entre la ley, los profetas y Jesús. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.